Bendiciones, que la paz del Señor sea sobre todos ustedes, hermanos y hermanas. Amén. La lección de hoy va a ser sobre el Salmo 23. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Amén. Voy a leerles primeramente el Salmo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a empezar por el título de este salmo. Aquí en la versión Reina Valera que tengo yo, el título es Jehová es mi pastor, Salmo de David. Pero en el original hebreo, en el hebreo antiguo, en el idioma que se escribió por primera vez el Salmo, en el original hebreo, dice lo siguiente, dice Adonai Roí Mismor el David, que traducido es el Señor es mi pastor. Adonai Roí, el Señor es mi pastor. Mismor el David, salmo para David. Quería marcar esto porque hay una gran diferencia entre salmo de David y salmo para David. Salmo de David es cuando David agarraba su violín y estaba inspirado y comenzaba a alabar al Señor y cantaba alabanzas a Dios inspirado, con una inspiración que venía también del Espíritu. Pero Mismor el David, salmo para David, es cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre David como una unción. El Espíritu Santo venía y tomaba su lengua, tomaba sus pensamientos. David no sabía lo que estaba diciendo, ni se había imaginado decir lo que estaba diciendo. Las palabras le salían, cosas que él no había ni siquiera pensado decir. Comenzaba a decir cosas, comenzaba a cantar cosas que él ni se imaginaba decir. Era el Espíritu Santo de Dios que tomaba su vida para transmitir lo que el Espíritu Santo quería. Y cuando el Espíritu Santo habla, hermanos, no era solamente para David, era para todos nosotros. Este salmo no es solamente Mismor el David, salmo para David, sino que es un salmo para vos, para ti, para mí, para todos nosotros. Es un salmo que el Espíritu Santo nos regaló para nosotros. Es una alabanza a Dios que la hizo el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Amén. Y el versículo 1 dice que Adonai Roí, el Señor es mi pastor.
Jesús es, digamos, en nuestra dialéctica evangélica decimos que Jesús es el pastor. Jesús es nuestro pastor. Amén. David tenía unas ovejas, era pastor de unas ovejas. Y Jesús es el pastor de nosotros. Nosotros somos las ovejas del Señor Jesús. Dice este salmo que lo llevó a delicados pastos y aguas de reposo. Es decir que en una experiencia de vida cristiana, el Espíritu Santo también nos lleva a eso. Imagínense esos lugares, esas praderas llenas de árboles con pastos verdes, frescos, muchos ríos con fluyendo aguas claras, es decir que es una imagen muy hermosa de la naturaleza, y David llevaba sus ovejas a pastar por esos lugares, y el Espíritu Santo, el pastor Jesús, el Señor, nos lleva, hermanos, por lugares de la hermosura, de la santidad de Dios. Nos lleva a tener experiencias hermosas y preciosas en la presencia del Señor, como dice la palabra, que nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, el anticipo de nuestra herencia en los cielos. Nos ha dado un anticipo aquí en la tierra para que vivamos en esa gloria, en esa hermosura, en esos pastos preciosos, en esas aguas de reposo, algo hermoso para que descansemos. El Señor nos hace, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es decir que es un anticipo del cielo en nuestra experiencia espiritual. Vivimos momentos de espiritualidad hermosa, que el Espíritu fluye y nos hace tener, nos da un sentir en la vida hermoso con la presencia del Señor. Dice en la versión Reina Valera, dice, confortará mi alma. Pero en el hebreo original dice Shesover. Shesover quiere decir que reposo. Reposo, hará reposar mi alma. En lugar de confortará, hará reposar mi alma. Hará reposar mi alma. Dice Shesofer Shover, Shesofet Shover, que es reposa mi revoltoso, mi espíritu revoltoso, reposa. Es decir que nosotros a veces tenemos un espíritu revoltoso, a veces estamos ansiosos, estamos nerviosos ahí, pero acá Shesovet me hace, digamos, es como que el Espíritu me dice tranqui, 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 Shesover, es decir, que me hace reposar, me hace Shesovet, me hace reposar el Espíritu Santo, hace reposar mi alma cuando yo estoy muy revoltoso, mi espíritu está inquieto, mi corazón tiene problemas, tiene preocupaciones, está un poco alterado. El Señor está mi pastor, Jesús es mi pastor, me dice, ovejita, ovejita, tranqui, ovejita, tranqui, ovejita. El Señor trata conmigo y el Espíritu Santo me llena de esa presencia, me llena de ese Shesovet, de esa presencia del Espíritu Santo, y yo me calmo, aleluya.
somos ovejitas del Señor y Él es nuestro pastor. Lo revoltoso que hay en mí, el Señor me hará descansar. Él es mi pastor. También dice que me lleva en el Salmo, en la versión Reina Valera que tengo, dice que me llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Acá digamos, en el original hebreo dice Maagal, Maagal de justicia. La palabra Maagal quiere decir círculo. El Señor, vamos por ese valle tan hermoso de pastos frescos, de aguas limpias, de aguas corrientes, de ríos, de arroyos, un lugar hermoso. Pero de repente comenzamos a dar vuelta como en un círculo y vamos ascendiendo, es un círculo ascendente. Es que como que vamos subiendo un cerro, vamos ascendiendo, damos vuelta y vuelta, Magal, 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 círculo tras círculo tras círculo. Es decir, que en nuestra experiencia espiritual, hermanos, nosotros andamos ahí, pastos verdes, aguas lindas, maravilloso, pero a veces nosotros le pedimos al Señor que nos dé dominio propio. Un ejemplo, les pongo un ejemplo, pero el Señor llega el momento de poner en práctica el dominio propio y por ahí fallamos y tenemos que dar otro círculo, otra vuelta y vuelta, y el Señor nos lleva a otra experiencia en la cual vamos a tener que dar examen de nuestro dominio propio y por ahí fallamos otra vez y damos vuelta, otro círculo más, otra vueltita más, hasta que logremos llegar a la cima, logremos llegar a concretar ese dominio propio. Y así como digo, de dominio propio hay muchas, múltiples otras cosas más que tenemos que ir dando vueltas. El pastor nos lleva, nos va pastoreando, nos va guiando en esos magal, en esos círculos, ¿no? Y de justicia, por amor de su nombre. Entonces, también en ese trajinar de ovejas ahí, tenemos que pasar a veces por un valle de sombra de muerte. Ahí, en ese valle de sombra de muerte, hermanos, es el pastor que nos lleva a ese valle. Es el pastor que nos lleva. Si estamos pasando por un valle de sombra de muerte, por ejemplo, ahora que tuvimos la pandemia del coronavirus y aún la tenemos, hay muerte, hay malas noticias, hay problemas infinitos, hay muchas cosas, se desencadena una problemática muy grande, pero andamos en ese valle de sombra de muerte porque ahí nos puso el pastor de las ovejas nos llevó a ese lugar, no fuimos nosotros, sino que nos llevó el pastor. El pastor sabe lo que hace. Él nos llevó a ese valle de sombra de muerte y mayormente nosotros, las personas adultas, tenemos esa tendencia de pensar en la muerte, tenemos esa tendencia cuando ya tenemos cierta edad, comenzamos a pensar más en la muerte. Bueno, en ese pastoreo ahí que andamos en el valle de sombra de muerte, no vamos a tener miedo, no vamos a tener temor. Acá dice valle de sombra de muerte y tú estarás conmigo. En el hebreo dice vidajón. No tengo, tú estarás conmigo, porque tú eres mi vidajón, yo
tengo vidajón en el pastor. Vidajón quiere decir confianza, confianza. Tengo confianza en el Señor, tengo confianza, confío en el pastor, confío que el pastor me hace pasar por este valle. Algo tremendo es este valle. Pero el pastor me hace pasar. Gloria a Dios. Yo miedo no tengo miedo. ¿Sabes por qué no tengo miedo? Porque yo confío que mi pastor, si Él me puso acá, Él me va a sacar de acá. Así como me puso, me saca. Yo tengo confianza en mi pastor. Tengo vidajón en Cristo. Tengo confianza en Cristo. Amén. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Me preocupa, ¿qué va a pasar? Estamos en este valle de sombra de muerte. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que el pastor nos va a sacar de acá. Aleluya. Pasamos por acá, pasamos, pero nada más que pasamos. Y hermanos, dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, me darán vidajón, me darán confianza, tu vara y tu callado. El callado es para sacarme de algún peligro, si por ahí me tropiezo y me caigo, con el callado me levanta, y la vara es para corregirme. A veces me pongo más que oveja, me pongo medio en cabrito, y el Señor con la vara, el pastor con la vara me sacude y me dice, un momentito, vení para acá. Entonces me corrige. La vara es para corrección. Hay corrección en el Señor. Hermanos, tu pastor, mi pastor, el Señor, nos puso a veces en valles, pero vamos a pasar con victoria, porque Él es nuestro pastor. Si nos persiguen malos recuerdos, como dice, si nosotros nos persiguen muchas veces malos recuerdos, recordamos nuestro pasado y tenemos un sentir de culpa y estamos como perseguidos por nuestro pasado, nos persigue el pasado, pero dice que el pastor dice que nos van a perseguir con Él, con el pastor, con Cristo Jesús, el pastor de nuestras almas. Hermanos, nos va a perseguir el bien y la bondad. Esos son los que nos van a perseguir. Antes, cuando no teníamos pastor y andábamos como ovejas sin pastor en este mundo, nos perseguía el miedo, los recuerdos, los malos recuerdos, nos perseguían preocupaciones y temores, muchas cosas nos perseguían. Pero ahora, gloria a Dios, tenemos pastor. Jesús es nuestro pastor. Y entonces, ¿qué nos persigue? Nos persigue el bien y la bondad de nuestro pastor. Eso es lo que nos persigue, hermanos. Solamente el bien y la bondad del pastor divino. Dice que adereza mesa delante de mis angustiadores. Raj Hetzel, la bondad más elevada. Es decir, que aderezas mesas. Vamos a ir a un lugar más elevado en la bendición de Dios. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios aún, hermano, no ha terminado. Tiene cosas preciosas para nuestra vida. El Señor, el pastor, tiene un Rajetzel para nosotros. Tiene el Señor una mesa, un catetel para cada uno de nosotros. El Señor algo más elevado, más arriba, una bendición más gloriosa. Es precioso lo que el Señor tiene para nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.